Buenas noches, Dios los bendiga. Hoy estamos de nuevo aquí en nuestro jueves de Bibliocápsulas. Y quiero recordarles, hace unas semanas hablamos acerca de cómo Jesús es presentado en cada uno de los evangelios. Y hablamos de que en Mateo Jesús es presentado como rey, en Marcos Jesús es presentado como siervo, en Lucas Jesús es presentado como el Hijo del Hombre y en Juan es presentado como el Hijo de Dios. Y hoy quiero compartirles un poco más acerca del primer evangelio, el evangelio de Mateo, y como agrandar un poco el conocimiento de cómo el rey es manifestado en el evangelio de Mateo, cómo va surgiendo ese proceso de rey. Y para empezar quiero que ustedes, hoy les voy a dar algunos tips, pero quiero que ustedes también vayan a la Biblia y puedan leer después de ver este video y puedan indagar un poco más acerca de lo que les voy a compartir. Primero, en el primer capítulo de Mateo vemos la genealogía de Jesús y hay dos personajes bastante importantes para los judíos porque los judíos estaban esperando el Mesías, ese Mesías prometido que iba a cumplirse con Jesús. Entonces lo que Mateo hace es presentar que Jesús es el cumplimiento de la palabra, es el cumplimiento de la profecía de que vendría un Mesías. Y ese Mesías tenía unas características y era que primero venía de la descendencia del rey David. ¿Por qué? Porque el Señor hizo un pacto con David y le dijo que su descendencia iba siempre a gobernar sobre la nación de Israel. Entonces hablamos de que iba a haber un pacto con David acerca de la generación. Y por eso hablamos de ese pacto con David, de que consistía en que iba a ser un rey que se sentaría en el trono para siempre. Eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 8 al 13. Pero también con Abraham es el otro personaje importante para los judíos y es otro pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Cuál fue ese pacto? De que su generación iba a ser bendición para las otras naciones. Y ese pacto lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 3. Que a través de su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y ahora, el hijo de David fue rey y el hijo de Abraham fue un sacrificio. Y entonces ahora vemos en Mateo cómo él empieza su evangelio mostrando el nacimiento del rey prometido, del Mesías prometido, con su genealogía, de que Jesús cumplía esa promesa. ¿Y cómo termina el evangelio de Mateo? Con un sacrificio. Así como Abraham sacrificó a su hijo, ahora vemos cómo Jesús se cumplió en el sacrificio perfecto para nuestra redención. Y quiero que puedan compartir allí en sus casas algunos versículos que les voy a citar, donde vamos a seguir el rastro del Mesías, del Rey prometido que se cumplió en Jesús, y cómo Mateo en su evangelio empezó poco a poco, capítulo a capítulo, a seguir ese rastro de rey, porque era tan importante para los judíos que se cumpliera la palabra. Y Mateo, este es uno de esos tips, Mateo fue uno de los 4 evangelistas que más citó el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era que cada que Mateo hacía una cita del Antiguo Testamento ratificaba que en Jesús se cumplía la promesa, se cumplía la palabra y se mostraba de que Jesús cumplió esa promesa de él ser el rey, el Mesías prometido que reinaría y gobernaría al pueblo de Israel. Bueno, para empezar, en el capítulo 1:23 vemos un nombre de rey y dice la palabra: y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces empezamos a seguir ese rastro. Luego viene la posición del rey. Dice versículo 2:6, capítulo 2, versículo 6: porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Allí vemos la posición de rey en Jesús. Luego el anuncio del rey, y es en el capítulo 3, versículo 3, con Juan el Bautista, donde dice: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Luego viene la coronación del rey,
Y esto pasa en el bautismo, cuando se abren los cielos, capítulo 3, versículo 17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios mismo abre los cielos y da esa coronación de rey a Jesús. Luego, capítulo 4, versículo 10 dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos cómo Él tiene ese respeto debido al rey. Luego vemos la proclamación del rey. Y en el capítulo 5, versículo 2, y abriendo su boca, ¿qué? Les enseñaba. Y luego capítulo 7, 29, les enseñaba como quien tenía autoridad. Como quien tiene autoridad, la proclamación del rey. Luego seguimos el rastro, la lealtad al rey. Capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que ahí vemos a quién seguimos, somos leales a ese rey. Los enemigos del rey, capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Ahí vemos cómo se levantaron esos enemigos y se unieron esos enemigos en contra de nuestro rey. Luego vemos el amor del rey, capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor fue quien demostró ese amor del rey. La gloria del rey, seguimos el rastro. En el capítulo 25, 31 y 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces el rey dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Ahí está, la gloria del rey. El sacrificio del rey. Dice capítulo 27, 35 y 37. Cuando le hubieron crucificado, pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Vemos cuando lo crucificaron, el sacrificio del rey. Y luego, ¿qué encontramos? La victoria del rey. Capítulo 28, versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Así vemos como en el Evangelio de Mateo podemos seguir el rastro de esa manifestación de nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Él fue el Rey y para los judíos era tan importante ver cumplida en Jesús la palabra del Antiguo Testamento de Jesús como el Mesías prometido, como el Rey que vendría a gobernar. Y sabemos que lo estamos esperando y que viene en toda su plenitud, en toda su gloria, a reinar toda la humanidad, a reinar a sus hijos, a su iglesia. Así que sigamos haciendo la tarea, como dice Mateo 28, terminando Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones y bautícenlos y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra tarea, sigamos compartiendo quién es el Rey, quién es ese Rey que vino y entregó su vida por nosotros y está gobernando en nuestras vidas y vendrá por su iglesia, vendrá por sus hijos. Nuestra tarea, ya somos sus hijos, ahora llevemos a otros más a que sean sus hijos, a que se conviertan en parte del reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios los bendiga y recuerden, Mateo presenta a Jesús como Rey. Los invito a que estudien el Evangelio de Mateo y puedan ver al Rey nuestro, a nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo para todos, nos vemos la próxima semana en nuestro jueves de Bibliocápsulas. Dios los bendiga.